El campamento de verano. La historia que hoy vengo a contarles sucedió hace muchos años. Tenía 20 años y era, dentro de lo que cabía, una persona bastante ordinaria. Aún así, realmente pensaba que mi vida siempre sería tranquila y normal. Sin embargo, como la realidad suele hacer, esta me cayó como un balde de agua fría. Aquel pensamiento se desvaneció con la noticia de la muerte de mis padres y hermanos pequeños, quienes habían sido embestidos por un conductor en estado de ebriedad. Este conductor, como si el destino no se burlara lo suficiente de mí, había salido con vida y sin un rasguño del accidente. Después de aquel fatídico accidente, me sumergí en una profunda depresión que afectó tanto mi rendimiento académico como mi vida personal, lo que llevó a que mi pareja me dejara apenas un año después de lo sucedido. Aquello fue la gota que colmó el vaso para mí, pues llegué incluso a tener pensamientos de que tal vez sería mejor acabar con todo. Para mi fortuna, contaba con mis amigos, quienes, sabiendo todo lo sucedido, decidieron tomarse unos días libres del trabajo con el único propósito de asegurarse de que aquellos pensamientos no solo no sucedieran, sino que jamás volvieran a cruzarse por mi mente. Ellos sabían lo mucho que disfrutaba de acampar, por lo que organizaron un viaje a un bosque lejano, el cual, a decir verdad, no era lo que podría decirse una zona para acampar, pero aquello no impedía que muchos jóvenes como nosotros lo hicieran de vez en cuando. Debo admitir que cuando ellos me plantearon la idea, me mostré algo renuente. No me encontraba de humor para algo como eso. Sin embargo, ellos insistieron tanto que terminé por aceptar. Una de las cosas por las que más me he llegado a culpar es el por qué no fui más firme en mi decisión de no ir. De haberlo hecho, no habríamos experimentado lo que, a mi parecer, ha sido la experiencia más macabra jamás vivida. Fue una fresca mañana de otoño cuando emprendimos nuestro viaje hacia aquel bosque. El sol apenas comenzaba a asomarse entre las copas de los árboles, pintando un lienzo dorado sobre el paisaje. El aire estaba cargado con el aroma terroso del bosque, y el canto melodioso de los pájaros llenaba nuestros oídos. El camino que nos llevó al corazón del bosque era serpenteante y pintoresco, bordeado por árboles majestuosos, cuyas ramas se entrelazaban formando un dosel natural. Cada hoja crujiente bajo nuestros pies parecía susurrar palabras de aliento mientras avanzábamos hacia nuestro destino. Finalmente, llegamos a lo que a todos nos pareció el sitio perfecto donde acampar. El paisaje era precioso y no parecía que hubiera nadie que pudiera molestarnos en kilómetros. Las tiendas de campaña se veían como pequeños refugios en el lienzo verde del césped. El viento susurraba entre los altos árboles. Para ser sinceros, todo aquello sentía que de verdad estaba ayudando con mi depresión. Mis amigos se esforzaron en cada detalle para hacer de este viaje una gran experiencia para mí. Prepararon una fogata en el centro del campamento, creando un refugio cálido y acogedor frente a la fría noche que estaba por venir. Sillas de camping rodeaban el fuego, invitándonos a compartir historias y risas. A medida que el sol se desvanecía en el horizonte, el cielo se tiñó de tonalidades rosadas y anaranjadas. El crepúsculo envolvía el bosque en una atmósfera mística, despertando una sensación de anticipación en lo más profundo de mi ser. La noche se acercaba, trayendo consigo una sensación en mi interior la cual no me agradó, pero ya que no quería sonar como un mal amigo, no dije nada. Decidimos seguir adelante y hacer de aquella noche una ocasión para fortalecer nuestros lazos de amistad. Sacamos algunas cervezas de la hielera y nos sentamos alrededor de la fogata, disfrutando de su cálido resplandor. El sonido del crujir del fuego se mezclaba con nuestras risas y conversaciones animadas. Compartimos anécdotas de nuestros años de amistad, recordando momentos divertidos y experiencias compartidas. También decidimos avivar la emoción contando historias de terror, dejando que la oscuridad del bosque se infundiera en nuestros relatos. Las sombras se alargaban mientras la noche avanzaba y los últimos vestigios de luz se extinguían en el horizonte. Con cada historia escalofriante, sentíamos cómo la atmósfera se cargaba de expectación y un escalofrío recorría nuestros cuerpos. Finalmente, cuando el cansancio se hizo evidente en nuestros rostros, decidimos retirarnos a nuestras tiendas de campaña. Me acomodé en mi saco de dormir y cerré los ojos, esperando que el sueño me envolviera.
Pero entonces, algo rompió el silencio de la noche. Escuché suaves susurros que parecían arrastrarse desde el exterior de mi tienda. Al principio, pensé que era solo una broma de alguno de mis amigos para intentar asustarme. Me repetía a mí mismo que solo debía ignorarlo y rendirme al sueño reparador. Sin embargo, los susurros persistieron, aumentando gradualmente en intensidad. Eran voces inquietantes y susurros sibilantes que perforaban mis oídos como agujas de hielo. Un escalofrío me recorrió la espalda y sentí un nudo en el estómago. Justo cuando estaba a punto de levantarme para confrontar a mis amigos, algo inesperado ocurrió. Mi tienda de campaña, al igual que las de mis compañeros, salió volando de manera repentina y violenta. El viento aullaba con fuerza y nos dejó al descubierto, expuestos en medio de la oscuridad del bosque. El terror se apoderó de nosotros mientras luchábamos por mantenernos en pie. Estábamos aturdidos y desconcertados. Sin embargo, lo peor apenas estaba por venir. A lo lejos, comenzaron a escucharse risas siniestras, las cuales parecían ser de mujeres. Resonaban en el aire, mezclándose con los susurros que atormentaban nuestros oídos. A medida que los susurros aumentaban en intensidad, uno de mis amigos, Tom, cubrió sus oídos en un intento desesperado de bloquear aquellos sonidos ensordecedores. Pero incluso así, los susurros penetrantes se hacían cada vez más fuertes, llenando el aire con su malévola presencia. La situación se volvió insostenible. Con el miedo como guía, decidimos que lo mejor sería abandonar aquel lugar perturbador y regresar a la seguridad de la civilización. Apresuradamente, comenzamos a recoger nuestras pertenencias, empaquetando nuestras mochilas mientras la tensión seguía aumentando. Fue en ese momento de caos cuando otro de mis amigos, Jessica, soltó un grito desgarrador. Nuestros ojos se posaron en la maleza, donde se dejaron ver los rostros macabros de 6 brujas satánicas, sus miradas cargadas de malicia y sus sonrisas retorcidas. Estaban paradas en medio del único camino que nos permitía escapar. El terror se apoderó de nosotros mientras comprendíamos que estábamos atrapados, rodeados por las brujas siniestras que nos observaban con ojos inhumanos. Los latidos de nuestros corazones resonaban en nuestros oídos mientras nos enfrentábamos a la cruel realidad de nuestra situación. El pánico nos impulsó a correr en dirección contraria, adentrándonos más en el laberinto oscuro y tupido del bosque. A cada paso, el silbido de las ramas y los crujidos de las hojas secas nos recordaban que estábamos a merced de aquel lugar maldito. Con el paso del tiempo, los sonidos de los pasos y las voces de mis amigos se desvanecieron, dejándome solo en medio de la oscuridad absoluta. El silencio era opresivo, roto solo por el eco de mis propios latidos. Me encontraba perdido, sin saber qué camino tomar ni cómo encontrar a los demás. Cada sombra que se alzaba ante mí parecía cobrar vida propia, llenándome de un temor visceral. Las ramas se entrelazaban formando arcos retorcidos sobre mi cabeza, susurrando secretos siniestros en el viento. Me sentía como una presa en medio de un juego macabro. Luché contra el pánico que amenazaba con paralizarme y tomé una decisión: confiar en mis instintos y buscar un camino para salir de aquel laberinto tenebroso. Avancé con precaución, sorteando obstáculos y evitando las sombras amenazantes que parecían moverse a mi alrededor. Con cada paso que daba, el bosque parecía cerrarse a mi alrededor, confundiéndome en un laberinto de árboles retorcidos. Mis ojos escudriñaban la oscuridad en busca de alguna señal, anhelando encontrar a alguno de mis amigos, o al menos una vía de escape. Pero el silencio reinaba, interrumpido solo por los susurros persistentes que se alzaban desde las sombras. Después de un tiempo, los susurros volvieron a hacerse audibles, llenando el aire con su malevolencia. Sin embargo, esta vez, una luz incandescente se vislumbraba a lo lejos, en medio de la oscuridad del bosque. La esperanza se encendió en mi pecho, convenciéndome de que podría tratarse de la fogata de otros campistas que podrían ayudarme. Apresuré el paso en dirección a aquella luz, deseando encontrar compañía y protección. Sin embargo, a medida que me acercaba, el panorama se reveló ante mis ojos en una escena que superaba toda lógica y razón. No era un grupo de campistas, sino un círculo de brujas, sus figuras oscuras y tenebrosas, destacándose contra el brillo de las llamas.
Las brujas danzaban con gracia macabra alrededor de una hoguera, sus túnicas negras ondeando en el viento mientras entonaban cantos incomprensibles. Sus cuerpos retorcidos se movían en una coreografía maligna, sus gestos y miradas cargados de un poder oscuro. El olor a incienso y humo llenaba el aire, envolviéndome en un abrazo asfixiante. Símbolos enigmáticos decoraban el suelo, trazados con ceniza y sangre. No podía apartar la mirada, aunque el horror y la fascinación se entrelazaban en mi mente. Mientras las brujas continuaban su danza macabra, me sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. Cada movimiento, cada palabra, resonaba en mi ser con una malignidad palpable. Me preguntaba si serían conscientes de mi presencia o si, para ellas, era solo otro espectador inadvertido. Fue entonces, en medio de aquel trance siniestro, que sentí una mano posarse en mi hombro. Giré sobresaltado, creyendo que las brujas me habían encontrado. Sin embargo, la realidad me sonreía por primera vez. Era uno de mis amigos, quien, al igual que los demás, se encontraba allí, horrorizado por la escena ante nosotros. Pero faltaba uno de nuestros compañeros. Nos miramos con temor, reflejado en nuestros ojos, tratando de comprender la gravedad de la situación. El ritual que se desplegaba ante nosotros parecía tener un propósito oscuro y siniestro. Cada gesto, cada palabra entonada, insinuaba un poder más allá de nuestra comprensión. Con cautela, decidimos alejarnos en silencio, sin querer interrumpir aquel ritual macabro. Nos adentramos más en el bosque, buscando un lugar seguro donde ocultarnos y trazar un plan para encontrar a nuestro amigo desaparecido. El susurro del viento se convirtió en nuestro único compañero mientras avanzábamos en la oscuridad. Cada crujido de hojas y cada sombra moviéndose en el rabillo de nuestros ojos alimentaban nuestra paranoia. Sabíamos que no podíamos rendirnos, que debíamos encontrar a nuestro amigo y escapar de aquel bosque maldito. La noche se alargó y el miedo nos abrazó en sus garras frías, pero nos mantuvimos unidos, decididos a enfrentar cualquier desafío que se presentara. Sabíamos que el camino que nos esperaba sería arduo y lleno de peligros, pero también estábamos dispuestos a luchar por nuestra supervivencia y por rescatar a nuestro amigo perdido. Mientras buscábamos desesperadamente la salida del bosque, tropezamos con una cabaña extremadamente deteriorada en medio del espeso follaje. La madera crujía bajo nuestros pies y parte del techo se hallaba desmoronado, como si el paso del tiempo y la negligencia hubieran dejado su marca indeleble en aquel lugar olvidado. Uno de mis amigos, David, se acercó cautelosamente a la ventana y se asomó para explorar el interior de la cabaña. Su grito de sorpresa y alivio llenó el aire cuando pronunció el nombre de nuestro amigo perdido, llamándolo desde dentro. Nuestros corazones latían con renovada esperanza mientras nos acercábamos corriendo. Al entrar en la cabaña, nuestros ojos se encontraron con una escena aterradora. Nuestro amigo perdido, Alejandro, se hallaba sentado de espaldas a nosotros, con la mirada fija en el suelo oscuro. A pesar de que hablábamos su nombre desesperadamente, parecía estar en un trance profundo, incapaz de escuchar nuestras voces angustiadas. Mientras nos aproximábamos, iluminamos directamente a Alejandro con nuestras linternas, revelando con horror lo que estaba ocurriendo. Nuestro amigo estaba rascando frenéticamente el suelo con sus uñas, que ya se encontraban sangrando por el esfuerzo implacable. Su rostro estaba desencajado, perdido en un estado de obsesión incomprensible. En medio del polvo y los escombros, notamos que Alejandro estaba dibujando un símbolo extraño y desconocido en el suelo. Era una figura intrincada, formada por líneas entrelazadas y curvas oscuras que parecían contener un poder oculto y antiguo. El símbolo era una combinación de formas y patrones, una amalgama de líneas serpenteantes y triángulos invertidos. Parecía emanar una energía inquietante, y su significado nos resultaba completamente desconocido. Cada trazo era hecho con una precisión casi obsesiva, como si Alejandro estuviera bajo una influencia que iba más allá de su propia voluntad. El símbolo tomó forma ante nuestros ojos, revelando su complejidad y belleza macabra. Era una combinación de espirales entrelazadas, formando una serie de nodos y puntos de conexión que parecían desafiar la lógica y la razón. Cada detalle estaba impregnado de un aura antigua y desconocida,
una presencia mística que nos envolvía con su intensidad ominosa. A medida que la imagen se completaba, un escalofrío recorrió mi espalda. Aquel símbolo era algo que jamás había visto antes, ni en libros, ni en mitos o leyendas. Era una creación única, una manifestación de un conocimiento arcano que desafiaba nuestra comprensión. Uno de nuestros amigos intentó detenerlo, acercándose con cautela, pero Alejandro emitió un gruñido amenazante y lo apartó violentamente. Su mirada estaba vacía, sin reconocimiento, como si estuviera atrapado en una realidad alterna, donde solo existía la tarea de trazar el símbolo. Desconcertados y aterrados, observamos impotentes mientras Alejandro continuaba dibujando el símbolo con sus uñas ensangrentadas. El tiempo parecía detenerse en aquel oscuro rincón de la cabaña, y cada rasguño resonaba como un eco espeluznante en nuestras mentes. Nos quedamos en silencio, cautivos de su misterio y su poder oculto. Ninguno sabía qué hacer para sacar a nuestro amigo de aquel trance, y por mi parte yo jamás pude olvidar aquel símbolo, el cual quedó grabado en mi mente como una advertencia sombría de lo desconocido y lo insondable. En un último intento de romper la espiral obsesiva de Alejandro, uno de nuestros amigos decidió arriesgarse y lo agarró por los hombros, intentando sacudirlo fuera de su trance. Pero en lugar de una respuesta, solo recibió un gruñido amenazante y una mirada vacía e inhumana. En medio de nuestra desesperación, nos dimos cuenta de que nuestro objetivo principal debía ser sacar a Alejandro de aquel estado catatónico y encontrar una forma de escapar del bosque maldito. Por lo que tomamos la decisión de someterlo entre todos para llevárnoslo. A medida que dejábamos la cabaña, la incertidumbre y el miedo se agolpaban en nuestro interior, pero la determinación de rescatar a nuestro amigo se fortalecía. Con el amanecer, los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse entre las copas de los árboles, iluminando tímidamente el camino del regreso. Siguiendo la luz y la sensación de alivio que nos inundaba, logramos encontrar nuestro camino de vuelta hacia la civilización. Una mezcla de alivio y pesar se apoderó de nosotros. Aunque habíamos logrado salir del bosque maldito, el trauma y el misterio que nos había envuelto persistían. Nuestro amigo, Alejandro, nunca volvió a ser el mismo después de aquel episodio aterrador. Susurros incesantes y la presencia de las brujas se habían convertido en su constante compañía. En un intento por ayudar a Alejandro, visitamos hospitales y especialistas, buscando respuestas y soluciones a su condición. Sin embargo, su mente se había quebrado, incapaz de desprenderse de los horrores vividos en el bosque. Terminó recluido en un hospital psiquiátrico, luchando contra las sombras que lo perseguían. Desesperados, intentamos visitarlo en el hospital para brindarle nuestro apoyo y comprensión. Sin embargo, en una de esas visitas, Alejandro nos recibió con una mirada llena de ira y resentimiento. Sus palabras fueron una amalgama de delirio y acusación, culpándonos por haberlo arrastrado a aquel infierno en el bosque. Nos contó que las brujas siempre estaban con él, acechándolo desde las sombras de su mente fragmentada. Afirmaba que nunca lo abandonarían, una maldición perpetua que lo atormentaba día y noche. Su rabia se enfocaba en mí, pues consideraba que era mi culpa que hubiéramos ido al bosque, que yo había desencadenado su desgracia. Sus palabras eran llenas de violencia y desesperación, y su comportamiento se tornó cada vez más agresivo. El personal del hospital se vio obligado a tomar medidas drásticas para proteger a los demás pacientes y a ellos mismos. Decidieron que era mejor que yo no volviera a visitarlo, dejándolo en el cuidado de los profesionales de la salud mental. Cada vez que cuento nuestra historia, la incredulidad se refleja en los rostros de quienes me escuchan. Sin embargo, yo sé en lo más profundo de mi ser que todo lo que vivimos fue real. Las brujas, los susurros, el símbolo macabro y la perdición de nuestro amigo. Es una experiencia que ha dejado una cicatriz imborrable en mi alma. A pesar de la incredulidad y la negación que enfrento, sigo recordando esa noche fatídica en el bosque, y cada vez que lo hago, el peso del horror y la culpa me abruman. Me pregunto si podríamos haber hecho algo diferente, si hubo señales que ignoramos, o si simplemente fuimos víctimas de fuerzas oscuras más allá de nuestro control. Mi corazón se llena de tristeza cada vez que pienso en Alejandro, atrapado en su propio tormento. Me duele no poder hacer más por él,
no poder aliviar su sufrimiento ni deshacer el nudo de culpa que se aferra a mí. Hoy, cuando cuento nuestra historia, lo hago con la esperanza de que alguien pueda entender, de que haya alguien que crea en la realidad de aquellos eventos espeluznantes. Porque, aunque las brujas y sus susurros continúen siendo parte de la pesadilla de Alejandro, yo sé que vivimos algo más allá de nuestra comprensión, algo que dejó cicatrices invisibles, pero profundas en nuestras vidas. Muchas gracias por escuchar esta historia, de verdad. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla y alegrarme con tus likes. Únete a esta comunidad si no quieres perderte ningún video, y si quieres publicar alguna historia real o ficticia, no dudes en escribirme al Gmail de la descripción del canal. Y antes de irme, decirte que suerte en ese campamento de verano.